Hola, ¿cómo te va? Bueno, un nuevo programa de Geopolítica y Trabajo del Instituto del Mundo del Trabajo. Yo soy Pepe Robles, conmigo siempre en los controles está Daniel Martín y Alejandra Piaggi, allá en la torre de control. Tenemos torre de control y lo tenemos a nuestro invitado hoy, Manuel Carreras. Es licenciado en Relaciones Internacionales, gran amigo, gran profesional también. Hola Manuel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pepe? Bueno, te agradezco por la invitación, por el espacio. Por favor, gracias. Todo espectacular y bueno, más que nada por el tiempo, ¿no? Que es tan escaso. Bueno, vamos a tener unos 50 y pico minutos para conversar. Nosotros venimos trabajando, acá habitualmente está Rubén, también hoy no pudo venir. Venimos trabajando sobre la guerra de Irán, este es el tercer programa que le dedicamos en semanas sucesivas de la guerra. Así que hoy titulamos el programa de hoy lo titulamos Tercera semana en escalada o en la escalada, o veremos si realmente está en escalada. Bueno, hay dudas. Ahí tenemos unos puntos. Los puntos de que vamos a trabajar en el día, que son 8 más o menos, no siempre los podemos tratar todos. Daniel, es la imagen 1. ¿Los tenés, Daniel? Bueno, nosotros trabajamos con estos puntos para que quienes están viendo más o menos se organicen también de cómo va a ser el programa. Y a ver si lo puedo mostrar yo en cámara. No, Daniel. Bueno, ahí están los 8 puntos. Entonces vamos a tratar esto, Manuel. Excelente. Primero, y el petróleo volvió a subir porque veníamos hablando la vez pasada que de este pico que tuvo. Después vamos a tratar del estrecho de Hormuz, ya lo habíamos tratado, pero bueno, la importancia que está teniendo incluso más allá de la guerra. ¿Está la guerra casi terminada, como dijo Trump? Y si hay escalada, ¿qué tipo de escalada? Trump pidió, el quinto punto es el pedido de Trump de que lo ayuden a desbloquear el estrecho de Hormuz y que los países de Europa le dijeron que no. Si termina la guerra y empieza la crisis geopolítica, porque los cambios geopolíticos son enormes, la situación interna de Estados Unidos, que la venimos siguiendo, porque es como el otro frente de Trump, acabó la renuncia al director de contraterrorismo, que es muy impresionante, y finalmente siempre un bloquecito para América Latina para Estados Unidos, este proyecto que tiene el gobierno de Trump de anexar, incluir, invadir. Así que tratar el tema de Cuba, tratar el tema de 3 elecciones claves que se vienen ese año y tratar el tema de Argentina también y esta semideclaración. Si estamos en guerra, Manuel. ¿Argentina está en guerra? No, Argentina técnicamente no, pero sí estamos frente a un contexto bastante complejo. La realidad es que, por lo menos viendo los puntos en los cuales se van a tocar, me parece que es uno más interesante que el otro. Ahora, me parece que está bueno aclarar, esta explicación histórica siempre me gusta darla, de lo que es el riesgo a una guerra total. Si ustedes recuerdan, pero hace muchísimos años se creó el concepto de la destrucción mutua asegurada. Sí, señor. Que cuando la gran cantidad de países, cuando generalmente las potencias empezaban a tener armas nucleares, estaba la teoría de que no iba a haber un mundo posterior para gobernar. Y dicho sea de paso, también el mundo se prepara si en algún momento llega a suceder. Creo que en Groenlandia hay un almacenaje de semillas, todo tipo de semillas, todo lo que puede crecer en el suelo existe y se tiene pensado como una reserva en el caso que no haya realmente nada el día de mañana. Ahora, desde que se crea ese concepto, sobre todo la bomba atómica, bomba de hidrógeno después, y la consecución en escala que empieza a haber década tras década, ese concepto empieza a reforzarse. Por eso vemos también un montón de tratados de desarme nuclear, especialmente entre Unión Soviética, Estados Unidos, después Estados Unidos, Rusia. Pero la realidad es que la posibilidad de una guerra abierta total se disminuye, por lo menos con cada escalada en cuanto al armamento nuclear,
esa posibilidad es menor. Pero lo que encontramos, que lo podemos ver en muchos países, innumerable la cantidad de situaciones que uno puede mencionar, son los casos de estas guerras proxies o grupos armados que son contratados por ciertos gobiernos para pelear esas guerras, donde ahí el costo político es mucho menor y con tener una gran capacidad económica se puede costear. También lo que se menciona también, a ver, está esta idea de que la destrucción mutua asegurada asegura que nunca haya una guerra atómica. Pero también se habla mucho de las... Ahora lo vamos a tratar porque Trump hizo mención al tema de la guerra nuclear. Pero también está el tema de las armas tácticas. Y está el tema de si se tiran armas tácticas. Ya hay varias armas tácticas, porque Israel tiene armas tácticas, Rusia tiene armas tácticas, aparentemente China también. Francia tuvo armas tácticas. Y un poco la duda es, bueno, si escala, porque la idea es, si vos tenés bombas atómicas y la destrucción mutua está asegurada, entonces tenés que acordar. La diplomacia es el camino. Pero, ¿y si, como en este caso, nadie quiere arreglar? Y ahí está, ¿quién tiene más coraje para apretar el botón, ¿no? Como se dijo históricamente. Que es un poco el riesgo, está ahí, ¿no? Obviamente, si hay destrucción mutua asegurada, tiene que haber diplomacia. Pero si no hay diplomacia, hay destrucción mutua asegurada. Sí. El orden de los factores del producto. No, claro, la diplomacia es ese paraguas protector que tienen los países para evitar ese conflicto. Si Trump dice o mencionó hace poco que él evitó, por lo menos su gestión, evitó una tercera guerra mundial. Claro. Yo no sé si estoy tan de acuerdo, si puede ser, como no, pero a mi criterio creo que históricamente, no sé si coincidís, Pepe, en esto, muchas gracias. Yo creo que el punto más álgido donde realmente hubo una situación donde casi es posible una tercera guerra mundial es en el caso de la crisis de los misiles cubanos. Yo sostengo esa teoría que para mí ese es el número uno, todavía no ha sido superado a nivel crítico, ¿no? Pero bueno, hay que entender que era un mundo bipolar. Era más sencillo que alguno de los dos trastabillara. Hoy en día tenemos más actores. Ese es el tema. Sí, aparentemente en este caso la bomba atómica se podría tirar si los daños que Irán le causa a Israel son tan graves que ponen en riesgo el gobierno o la propia existencia de Israel. Hoy pareciera que eso no está sucediendo, pero lo que no está claro es que no pueda suceder mañana. Lo que no está claro es que uno de estos nuevos misiles que tiene Irán no caiga en la planta nuclear o no caiga... Israel es un país muy chiquitito que tiene 2 ciudades nada más, prácticamente toda la gente vive en 2 ciudades, Tel Aviv y el puerto, y por lo tanto, bueno, qué sé yo, si estuviera en peligro Israel, ¿el gobierno de Israel tiraría la bomba atómica? Yo creo que el cálculo de costo-beneficio que se realiza es muy profundo, creo que cada gobierno lo realiza y sobre todo cada uno de los principales países que tienen armas nucleares. En este caso, si ese cálculo daría que la situación de Irán sería bastante sólida versus la situación de Israel post tirar la bomba, sí, el problema que tiene es que si se la tira a Israel, y tal vez Israel no puede reaccionar un país aliado de ellos. Entonces, eso es lo que complica. En la situación de Irán, si nos ponemos del lado de Irán, es un gran peligro. Si no sé si no es cuestión de ponerse. También hay otro tema acá, que Israel formalmente no tiene bomba atómica. Por lo tanto, su doctrina nuclear no es conocida. Las doctrinas nucleares de los países son conocidas y por lo tanto el otro sabe a qué atenerse. Acá la doctrina nuclear de Israel no es conocida y por lo tanto nadie sabe a qué atenerse. Obviamente Irán no tiene bomba atómica, pero tiene misiles que pueden destruir una usina atómica, lo cual equivaldría a una bomba atómica. Si el daño es igualmente similar o se asemeja a una bomba atómica, lo que estamos cambiando es el nombre, pero el efecto sobre la población y sobre lo que son las relaciones internacionales y el mundo post una guerra abierta son las mismas. Eso está clarísimo. Así que bueno, es uno de los escenarios poco probables, digamos, pero bueno, el fin del mundo es poco probable, pero no improbable, no imposible. Y una cosa mencionabas, Pepe, al principio respecto del aumento del petróleo, creo que todo conocedor de geopolítica un poco también tenía en cuenta que si el estrecho de Hormuz sucedía, aunque sea algo mínimo, el precio iba a subir. Sí. Pero eso lo sabemos históricamente. Sí. El canal de Suez, el estrecho de Hormuz, Bab el Mandeb,
y el estrecho de Malaca son de los principales enclaves donde se da el gran tránsito de barcos petroleros. Ya sabemos que Malaca lo tiene controlado Estados Unidos con algún que otro portaaviones, generalmente. ¿Dónde queda Malaca? Está en Asia, al sur de Asia. Sudeste asiático. Exactamente. Los otros ya lo que es Medio Oriente. ¿Te acordás hace unos años cuando había habido un accidente en el canal de Suez? Bueno, sí, claro. Todo lo que complicó el tránsito. Entonces, lo que para mí está bueno explicar acá, en el caso del estrecho y de los Hormuz, misiles de los hutíes durante la guerra de Gaza también. También. Claro, entonces lo que tiene es que no hace falta, porque yo leo que algunos analistas dicen, bueno, el bloqueo. No hace falta un bloqueo, ya con que haya un riesgo importante claro, de algún misil que caiga, el dueño, o por lo menos quien tiene que hacer el traslado, no se la va a jugar. Claro, es lo que pasó acá. La semana pasada habíamos visto tanto la suba del petróleo como la bajada del petróleo. Había habido una suba a 118 del precio del petróleo. Pensemos que antes de la guerra estaba en 60, 65. Ya había llegado a 118 y eso generó un pánico descomunal en las bolsas, en la política, en el propio gobierno de Trump. Trump salió a anunciar que iba a liberar todas las reservas de petróleo que tenía, le pidió a los principales países de G7 que liberaran también. Eso bajó el petróleo nuevamente a 85, pero la semana pasada volvió a aumentar a 100 y hoy estaba viendo, está en 108. Claro. Es decir, nuevamente esto lo que está diciendo es que los inversores, los mercados, no creen que la guerra vaya a terminar mañana o no creen que sea posible resolver el problema del traslado del petróleo y por lo tanto están haciendo subir el petróleo por falta de petróleo o por riesgos en el acceso al petróleo. Esto es malo para... Esto es un poco lo que busca Irán. La defensa de Irán es, bueno, si me atacan a mí, yo rompo todo, y ustedes tendrán también porque claro, la posición de Irán es defensiva. Totalmente. Entonces, bueno, me atacan a mí y yo le tiro para todos lados, porque este país es importante. Así que ahí hay un gráfico, Daniel, el número 2. Fíjate. Mirá, no, es el número 3, me parece. El número... No, para el otro lado. Uno que tiene una flechita. Bueno. 2 tiene que decir. Igual estaban buenos el que pasaron el tránsito del estrecho de Hormuz. Sí, ahora vamos a ir a ver todos esos. Pero Daniel, ¿qué te digo? Dice 2, precio petróleo. Ahí está. Mira. La flecha comienza en diciembre, enero. El precio estaba 60, 65 y hoy está en 108. Este gráfico lo hicimos hoy. 81% de aumento. Esto es catastrófico para la economía, obviamente, a pesar de que Milei dice que esto no tiene nada que ver con la inflación, porque la inflación solamente está causada por la cantidad de dinero. La teoría de Milei es que si vos gastás más en petróleo, gastás menos en carne. Entonces sube el precio del petróleo, pero baja el precio de la carne y se compensa, porque lo que define la inflación es la cantidad de dinero total. Es decir, según Milei, ese 81% de aumento del precio del petróleo no debiera mover el índice de inflación en ningún lugar del mundo. Pero me parece que ya lo está moviendo. Por lo menos el otro día Georgieva anunció que cada 10 puntos sube un 0.4 la inflación. Duplicaría o hasta casi triplicaría la inflación de Estados Unidos. Vamos a ver. Es un claro ejemplo a dónde llegó la globalización, ¿no? Hoy en día, lo que es Kiogen y Nain hablaban de la interdependencia compleja, ¿no? Sí. Y lo decían hace ya muchísimos años. La realidad es que un factor bélico así, con esta relevancia, termina teniendo impacto en casi cualquier lado del mundo. Y eso es muy claro. Salvo que haya algún lugar del mundo donde
no se utilice diésel y sea todo eléctrico, que eso no existe. Entonces, realmente... Reduce el impacto, claro, pero no elimina el impacto. De alguna manera. Y además manera, las cadenas de valor, porque no solamente afecta el uso directo del petróleo, sino que si yo voy a fabricar un termo y este termo está hecho, primero que no se hace en un país, se hace en 10 países. Sí, claro. Cada uno de esos países necesita, para hacer la partecita que tenían que hacer, necesitan petróleo también. Así que esas piezas también se van encareciendo o complicando que les llegue. Así que termina el termo con países que tienen más dificultad y países que tienen menos dificultad, pero todo impacta. Exacto, también se puede asociar el tema de lo que es el aumento del precio del oro, igual esto ya de los últimos años, ¿no? Sí. Donde si uno pone un panorama un poco más apocalíptico, uno se pone a pensar, realmente es importante que el oro sea o tenga un precio tan alto, porque hay un miedo a que llegue un momento, como digo, muy apocalíptico, donde ya las divisas pierdan el valor que tienen antes, entonces es como volver en algún punto a la época de los mercaderes, claro, del trueque, y bueno, que realmente, en realidad técnicamente sería antes de los 70, antes que Nixon rompa con el patrón de la oro. inconvertibilidad. Ese es el punto clave, porque antes vos sabías que todo lo que circulaba tenía un respaldo en oro. Cuando dejó de tener respaldo, bueno, ya el respaldo es en realidad los gobiernos en sí. Entonces el gobierno termina siendo confiable de alguna manera para el sistema internacional, eso se mantiene y da confianza. Si no, se empieza a derrumbar. Por ahora no pasó, pero puede suceder. Bueno, no pasó, pero está perdiendo influencia el dólar y por lo tanto están subiendo el precio de los bonos. En realidad está subiendo el interés que Estados Unidos paga por esos bonos y eso demuestra de algún modo algún tipo de desconfianza en el respaldo que ese dólar pudiera tener, porque además Estados Unidos es una economía muy endeudada y con muchos problemas. Esta guerra, algunos de los objetivos de esta guerra deben tener que ver con retomar el petrodólar, porque Arabia Saudita había un poco jugado a parte de mi petróleo lo vendo en dólares, pero parte lo vendo en yuanes. Parte de esta guerra puede estar vinculada a que Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos vuelvan al petrodólar, al petrodólar duro. Es decir, China, querés petróleo, me tenés que traer dólares. Rusia, querés petróleo, bueno, Rusia no necesita petróleo, pero China sí. No, China es un país demasiado grande y sin petróleo, entonces generalmente uno puede ver donde el flujo que va de Medio Oriente a China siempre tratan de mantenerlo constante. China tiene un problema muy grave en el caso de, bueno, en este tipo de situaciones, lo afecta directamente. Claro. No le ha podido encontrar una solución de fondo, así como Estados Unidos, que creo que fue bajo la administración de Obama donde logró la autosuficiencia en cuanto al petróleo. Siempre lo tuvo, pero generalmente solía comprar más que utilizar el propio. Cuando llegó la autosuficiencia, ya en eso está mucho más tranquilo. Claro, ahí lo que está pasando poneme la número 4, por favor, Daniel, se llama precio nafta EU, Estados Unidos. Porque mirá qué interesante, si bien Estados Unidos, acá, este es el titular de CBS News, ¿no? Sí. Que si bien Estados Unidos, la número 4, ahí está, mirá qué interesante el titular y mirá qué interesante el cuadro. Claro, sí, Estados Unidos se autoabastece. Sí. Pero, y por lo tanto sus precios no se modificaron porque se produce ahí, se traslada ahí, mismo costo, mismo transporte, mismos tiempos, misma cantidad. Sin embargo, la nafta antes de la guerra, Estados Unidos tiene dos naftas. La nafta común sería que, y el diésel, que allá es más caro, que es el que usan los camiones, las fábricas, sí. Hubo un 30% de aumento en unas y en otras, desde la guerra, y sin embargo no hubo modificación de costos. Y eso, imagínate el impacto en la inflación. No, totalmente, claro que sí. Eso es brutal el dato, buen dato, la verdad, de CBS en este caso. Porque bueno, sí, esto nos lleva al punto o al titular del punto 2 que no, lo que está pasando es el estrecho de Hormuz. Es decir, la guerra es muy importante, obviamente. A Irán le está yendo mal, era de esperar. Irán no puede resistir militarmente a Israel y a Estados Unidos.
Pero el problema está, poneme la número 2, Daniel, el problema está, la número 2 es, se llama Hormuz, creo. No, salvo que tenga un apoyo abierto. La número 3, Estrecho Hormuz, ahí está, mirá lo que era. Ahí esa es la foto del Estrecho de Hormuz, antes y después de la guerra, o mejor durante la guerra. En amarillo y en rojo están los barcos que pasan por ahí. Es una foto, eso es un minuto. Sí, totalmente. Y mirá lo que es ahora, prácticamente no pasa nadie. Y como decías vos, no es que Irán cerró, el estrecho no está cerrado. Ni siquiera Irán dijo que no pueden pasar. Simplemente Irán tiró 2 bombitas por acá, 2 bombitas por allá, y las aseguradoras y los dueños de barcos dijeron, no, nadie pasa por ahí. O pasás, pero el costo del seguro te va a ser... No, directamente... 10 veces más caro que el producto. Las aseguradoras ya dieron la orden de que no. No tiene sentido. Dijiste algo muy interesante, Pepe, que es cierto, Irán no tiene una capacidad militar para poder resistir una guerra abierta, salvo que tenga un apoyo explícito y efectivo de Rusia, por ejemplo. Pero si eso no sucede, es imposible. Además de que, siempre digo, estratégicamente, no es este caso, ¿no? Pero en el caso que haya invasiones terrestres a gran escala, todo país grande es muy difícil de conquistar. A Rusia le pasó mucho. Si nosotros vemos 2008 con Georgia, ¿por qué fue tan sencillo? Pues es un país chiquito. Ahora con Ucrania, que los países más grandes de Europa, se complica mucho. No es solamente conquistar el territorio, sino después sostenerlo y mantenerlo. Eso es lo más difícil en las guerras. Así es. Y Irán en eso también le juega en contra porque tiene muchos frentes. Entonces, eso es claro. Mismo hasta la Guardia Revolucionaria de Irán, que no sé si saben aquellos que nos están escuchando, que no tiene un solo ejército Irán, sino que tiene una especie de ejército especializado, ya hace muchísimos años, con prácticamente una independencia completa de lo que son las Fuerzas Armadas iraníes. Pero aún, con la especialización que tienen, tampoco están preparadas para esto. Eso es clarísimo. Estados Unidos e Israel se jugaron mucho a descabezar los liderazgos. Hoy hay 3 nuevas muertes muy importantes. El jefe de inteligencia, el jefe de no me acuerdo cuál. 3 muy importantes. Se están jugando un poco a eso y es posible. Sí, hay un momento que, bueno, realmente te descabezan y eso produce severos daños. Recordemos lo que pasó acá con la guerrilla cuando la descabezaron. Descabezaste. Aún cuando tengas mecanismos descentralizados y todo, bueno, no podés estar tan descentralizado que no tengas cabezas. Claro, pues además perdés el know-how porque tenés ciertas personas con un conocimiento específico, táctico, que es ya imposible de reemplazar. Matás al 1, al 2, al 3 y al cuarto, el quinto ya es muy difícil. Es como el 40 ya. Y cada persona que asume, obviamente ahí el nacionalismo o también las ganas de ejercer la función, sabe que puede tener los días contados en ese sentido. Es asumir con esa responsabilidad. Así es. Así que sí, militarmente... A ver, hablábamos con Rubén en el programa anterior que Estados Unidos podía ganar tácticamente la guerra militar y perder la estrategia que conlleva una guerra. La parte diplomática, el equilibrio de fuerzas que va a haber en el mundo, la relación con Europa, el propio prestigio de Estados Unidos como asegurador de la paz. Claro, esos famosos policía del mundo, ¿no? Como se lo ha llamado a Estados Unidos muchas veces, policía del mundo. Claro, es que en realidad cuanto más tenés para arriesgar. Y es el caso de Estados Unidos, por supuesto. Puede quedar debilitado ese liderazgo. Igual, una cosa me gusta remarcar, doy clases en la Universidad Católica Argentina respecto a política internacional y siempre les digo a mis alumnos, ustedes tienen que entender a Estados Unidos como algo circunstancial, es decir, nosotros vivimos en una época donde Estados Unidos no es el hegemón, pero sí tal vez es la potencia militar más grande, ¿cierto? Claro. Pero nosotros nos ubicamos en un periodo que son 200 años, que estamos en realidad menos. En la historia de la humanidad, siempre el número 1 ha ido cambiando. Entonces, esta es una realidad que a nosotros nos toca vivir. Pero antes, durante más tiempo, fue el Imperio Británico. Y vamos más atrás, bueno, tenemos un montón de países que lograron dominar. Sí, nosotros acá desde Geopolítica y Trabajo lo que analizamos es
lo que pasaba en el mundo, que no era un mundo. Había una época que no había un mundo, había dos mundos que no se conocían entre sí. América por un lado y África, Europa y Asia por el otro, que estaban interconectados, los dos mundos, pero no conectados entre sí. En el mundo previo al descubrimiento de América, el mal llamado descubrimiento de América, porque América había sido descubierta por los asiáticos hacía como 10.000 o 15.000 años, había un equilibrio milenario de civilizaciones. No había una civilización hegemónica. Había Europa, civilizaciones africanas, civilizaciones asiáticas, ¿no es cierto? Los musulmanes, los turcos, los rusos, los chinos, los japoneses, los coreanos. Y los mongoles. Los mongoles. Había diversidad de... todas las islas del Pacífico no tenían una hegemonía china ni... había como un equilibrio milenario, variable, un equilibrio con desequilibrios, pero nunca hubo un hegemón. El hegemón aparece con el descubrimiento de América. ¿Y por qué aparece con el descubrimiento de América? Porque una de esas civilizaciones afroeuroasiáticas, la europea, que era muy chiquita en realidad y aislada, se queda con un tercio del mundo. Claro. Eso es un shock geopolítico de tal magnitud que obviamente le permitió conquistar el mundo. Literalmente ellos hablan de conquista, ¿no? Los conquistadores españoles, la conquista de América, y colonizaron el mundo. Eso no había pasado nunca. En 10.000 años de historia de la civilización, nunca había pasado que el mundo estuviera colonizado por una civilización. Bueno, eso terminó con la independencia. El primer país que se independizó, curiosamente, es Estados Unidos, que se independizó de una colonia europea. Sí, Marruecos fue de los primeros países en reconocer esa independencia. Por eso también siempre se dio una gran relación entre Marruecos y Estados Unidos. De hecho, no sé, puedo equivocar, no sé si es el primero. Seguro primero africano, primero de África y Asia, pero está entre los primeros de reconocer automáticamente. Así que el proceso de... Pensemos que hoy la potencia número 1 o 2, depende si la veas como la veas. ¿En qué aspecto? China era un país semicolonial hasta hace no muchos años, porque si bien nunca había sido formalmente tomado como colonia, toda su economía había sido, después de la guerra del opio, Occidente toma control de China, e incluso Shanghái está dividida en secciones, la sección británica, la sección francesa, la sección alemana, japonesa. Recién retoma China ese país que era del tercer mundo. China era un país del tercer mundo hasta hace 20, 30 años. Totalmente. Y hoy si le decís país del tercer mundo, te miran como diciendo, ¿cómo el tercer mundo? Nadie cree que China es un país del tercer mundo, y lo es. Exacto. Bueno, Napoleón decía que China era un gigante dormido, en el sentido que tenía toda la capacidad de poder ser una gran potencia y hasta hace no mucho jamás lo fue. Sí era a nivel regional, es cierto, pero nunca tuvo ese deseo de conquista ir por Europa. No. Eso jamás sucedió. Entonces, hoy en día las cosas han cambiado. No hay batallas chinas mucho más allá de sus fronteras, históricamente. No hay una batalla, no hay una batalla entre franceses y chinos, entre alemanes y chinos, entre el Imperio Austrohúngaro y chinos. Era con los turcos, era con los árabes, con los persas eventualmente, y hasta ahí llegaba. Exactamente. Así que fíjate qué cosa interesante el concepto que se usa, países emergentes. Claro. Quiere decir que estaban sumergidos. Sí, totalmente. Es decir, está emergiendo todo eso que fue colonizado hace 5 siglos, y por lo tanto estamos en una nueva era, que es la era... Nadie sabe a dónde vamos, porque como antes de la conquista de América no hubo un mundo, nadie sabe dónde vamos. Dijiste algo muy interesante, Pepe, respecto de que estaban sumergidos. Yo creo que estaban sumergidos por 2 razones. Primero, por razones propias. Hay sociedades que la verdad han sido muy cerradas, por ejemplo, la japonesa hasta los Meiji, que ahí empieza a cambiar la historia de Japón, ¿verdad? Por dar un ejemplo, ¿no? Hay un montón. Pero eso sería una razón. Y la otra también es las grandes potencias mundiales que también se encargaban de
bajarlo. Conquistaron. Bueno, la guerra al Paraguay, la influencia británica que también hubo porque Paraguay se estaba industrializando. Y es un tema que a mí, yo digo siempre a mis alumnos, no hay buenos o malos, sino conflictos de intereses. Entonces, si vos vendés ciertos productos y ves un país en Sudamérica que va a vender lo mismo que vos y encima puede ser un precio mucho más bajo y no te conviene. Además eran colonias. Claro, es decir, la India era una colonia británica, era parte del Imperio Británico. África, todos los países, no existían los países. Las Naciones Unidas es creada por 50 países, había 50 países. Hoy hay 200. Se crearon 3 veces más países de los que había. Sí, ¿nunca te pasó, Pepe, que te preguntaron, no sé, a alguna persona respecto de por qué en África está todo que parece regla y escuadra dividido, ¿no? Porque esa es una pregunta, uno ve el mapa, si uno me ha preguntado, bueno, porque literalmente se sentaron las grandes potencias de ese momento con una regla a dividirlo así. Y eso trajo, yo no soy un experto en temas de África, pero sí soy consciente, sí he estudiado todos los problemas étnicos que existen en la mayoría de los países africanos, especialmente la subsahariana, respecto de esas divisiones erróneas, ¿verdad? Pero que trajeron problemas logísticos. De hecho, hasta a veces no se podían poner de acuerdo para hacer un ferrocarril que atravesase toda África. Bueno, la gran pregunta de esta guerra, me parece a mí, porque se habla mucho de la Tercera Guerra Mundial. A mí me parece que ese concepto oscurece un poco, porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron básicamente guerras intraoccidentales. Sí, totalmente. Fueron guerras entre imperios occidentales. Esta no es una guerra entre imperios occidentales. Es cierto. Rusia es occidental. Para mí claramente es occidental porque Dostoyevsky es occidental, Tchaikovsky. Sí. El Cascanueces no es occidental, lo escuchan todos los chicos. Está en un jueguito en Los Simpsons, no sé en cuál está el Cascanueces. Sí. Pero China no es occidental. Irán no es occidental, Arabia no es occidental, Japón no es occidental, Corea no es occidental. Esta ya no es una guerra intraoccidental, esta es una guerra de otra época. Coincido, y mismo fíjate que en la Segunda Guerra Mundial, con la participación de Japón, parece que peleó una guerra aparte, porque en ningún momento hubo un apoyo japonés en territorio europeo. Dichos, las malas lenguas dicen que había un pacto entre los japoneses y los alemanes para que hubiese una invasión japonesa para abrirle otro frente a Stalin, y de hecho nunca pasó. Entonces, en realidad hubo una batalla al principio que gana el ejército rojo, pero un ejército rojo muy inexperto, y lo frenan. Pero bueno, de algún modo Stalin quería asegurarse los dos flancos. Sí. Y claro, de hecho Estados Unidos no entra en la guerra porque fuera antinazi. Estados Unidos entra en la guerra porque lo ataca Japón. No tenía nada contra los nazis. Y Japón lo ataca en el 41 y recién Estados Unidos ataca a los nazis en el 43, 2 años después. Sí. Mirá la independencia de las dos guerras. Siempre se entra en una guerra cuando hay un tipo de conveniencia, ¿no? Más allá que en la historia hay muchos causos belli polémicos, otros que son reales, pero siempre termina siendo de qué tanto me conviene, cómo voy a estar posguerra, ¿no? Y creo que Estados Unidos hizo ese cálculo también. Generalmente las guerras que han entrado. Esto va a generar una posguerra. Todavía no sabemos si va a terminar. Va a terminar, obviamente. Nadie dice que va a llevar mucho más que un año. Nadie dice. Los norteamericanos están hablando de que va a terminar. Creo que por ahí hay un artículo del Pentágono, Daniel, que es la imagen 6, que dice Pentágono. El Pentágono está diciendo que va a durar como máximo 6 semanas. Ok. Ahí está, ¿ves? Y los iraníes están diciendo que la van a llevar hasta las elecciones de noviembre en Estados Unidos, para que Trump pierda las elecciones. Pero fíjate que ninguno está diciendo que va a durar más de un año. Este año terminó. Los dos bandos están diciendo eso. Y probablemente así sea, y probablemente ninguno de los dos pueda resistir una guerra de más de un año, tipo Ucrania. Es poco probable, o tipo Segunda Guerra Mundial, es poco probable que eso pase. Más allá del resultado de la guerra, que tampoco está claro, lo que me parece bastante claro es que va a haber una posguerra muy importante, porque ya te digo, no es una guerra intraoccidental, es una guerra que va a mover los equilibrios globales de China, de los países árabes,
¿Qué va a pasar con Indonesia? Indonesia acaba de entrar en los BRICS, son 300 millones de personas, son todos musulmanes. Tiene un rol, es muy importante Indonesia. ¿Qué va a pasar con Arabia Saudita? ¿Qué va a pasar con los árabes en su conjunto? Con Irán. ¿Qué va a pasar con los africanos? ¿Cómo van a jugar los africanos en todo esto? O los americanos. Claro. Los latinoamericanos. Es muy probable que haya una posguerra. Creo que la primera cuestión de la posguerra va a ser la OTAN. Totalmente. Ahí, Daniel, hay una, creo que dice la número 9, fíjate, Trump-OTAN, dice. Porque acá pasa un tema. Trump le pidió a la OTAN que mandara buques de guerra para asegurar el estrecho de Hormuz. Y todos le dijeron que no, inclusive Inglaterra. Y porque aumenta el riesgo. Aumenta mucho el riesgo. Entonces Trump ahora dice, ya no necesito más la OTAN. ¿Terminó la OTAN? La OTAN. Bueno, en su momento seguramente lo habrás leído, ahí veo el otro de DW. Trump advierte a OTAN futuro. Esto DW es la agencia oficial alemana, no estamos hablando de Al Jazeera ni. Es muy buena, DW, yo la leo a menudo. Pero hablando de la OTAN, justamente de lo que es un futuro con o sin OTAN, recordemos que Macron, el presidente de Francia, innumerables veces ha intentado de que haya una OTAN sin Estados Unidos. ¿Verdad? Lo que pasa es que una OTAN sin Estados Unidos ya no sería una amenaza para Rusia. No, totalmente. Para Rusia sería un triunfo histórico, cuando digo histórico, de 1000 años. Totalmente. Que su gran enemigo, que era la Europa occidental, deja de ser una amenaza. Rusia fue invadido 5 veces por Occidente. Sí. Y no le fue mal a Rusia. O sea, siempre ganó siempre, pero con unos costos altísimos, costos humanos altísimos. En la invasión napoleónica se quemó toda la Unión Soviética. Sí. En la invasión alemana murieron 20 millones de rusos. 20 millones. Hoy tiene 120. Imagínate en aquel momento, murió la tercera parte de Rusia. No, la invasión, hay una invasión sueca, hay una invasión polaca. Sí, la comunidad también lituano-polaca, que en su momento supo ser una potencia importante. Hay una invasión lituano-polaca. También, que después se desintegró y, bueno, muchos años donde Polonia no tuvo un territorio. Sí, Finlandia tiene problemas serios también. Finlandia invadía y hay problemas limítrofes importantes ahí. Así que si desapareciera la OTAN, el aumento del poder relativo de Rusia. Rusia no tiene ninguna posibilidad de invadir Occidente. Esa idea de que puede invadir. No pudo invadir Ucrania, no puede invadir Occidente. Y además es totalmente justificado desde el punto de vista que tienen los rusos, no el temor, pero sí la preocupación con las expansiones de la OTAN, porque de hecho hay un artículo, no recuerdo el autor, donde analizaba en fino, esto es muy interesante, respecto de argumentos a favor. Schmeyer, hay varios. Analizaban en fino a favor y en contra, y la respuesta termina siendo un gris. Claro, lo que analizaban era realmente si hubo un compromiso de Estados Unidos escrito y establecido donde no iba a haber expansiones de la OTAN. Y queda a libre interpretación, no dicen que sí, otros que no, pero bueno, lo que entiende Rusia es que se le dijo que no. Pero además los equilibrios geopolíticos no necesitan estar escritos, porque yo sé perfectamente que no tengo que poner misiles en Cuba. No, totalmente. No había un compromiso entre la Unión Soviética y Estados Unidos para no poner misiles en Cuba. Total. No podés poner misiles en Cuba. No, y además lo que tal vez mucha gente no sabe es que a veces puede parecer un poco desmedido la reacción rusa, pero en Turquía estaban los principales misiles estadounidenses que podían llegar a las principales ciudades de Rusia. Entonces, termina siendo un equilibrio de poder en algún momento. Es realismo, digamos. Si a vos te van avanzando, más la pregunta es si Rusia no hubiera, porque esa guerra comienza como una guerra civil, cuando Estados Unidos da un golpe de Estado en Ucrania y cambia un presidente que era prorruso por un presidente antirruso que prohíbe el ruso, prohíbe la religión rusa. Es decir, hay toda una gran ofensiva. Ahí entran en guerra civil y cuando hay una gran masacre en la zona rusa,
entra Rusia a frenarlo. La gran pregunta es, ¿y si no hubiera entrado, hubiera sido Gaza? Eso, hubiera sido Gaza, sin duda alguna. Porque no es que no había guerra y terrible. Era una de las grandes guerras. Hay que ver Wikipedia. Wikipedia se empezó la guerra en 2014. Claro. Y es pro-norteamericana, Wikipedia, porque es en inglés. Sí, y un dato de color para agregar, Pepe, respecto de Irán que me parece importante. Ahora nosotros vemos lo que es una intervención de Estados Unidos en apoyo a Israel contra Irán. Pero Irán fueron varias veces donde Gran Bretaña estuvo metido. Porque recordemos que antes que se instaurara Volvemos, Daniel, a la imagen. Como un país, ya como un Estado-nación, digamos, mucho más consolidado, la realidad es que generalmente la industria petrolera la manejaban los británicos en esa área. Entonces, la realidad es que eso pasa en el año 53, donde la CIA, junto con el MI6, orquestan un golpe de Estado para deponer un gobernante por otra dinastía. A Mossadegh. Claro, pues lo sacan a Mossadegh por la dinastía Pahlavi y poder tener el control de los recursos, que era simplemente eso, o sea, control de recursos. Ni bien ni mal, conflicto de interés de un lado, conflicto de interés del otro. Entonces está bueno remarcar esto para decir, no es que para Irán esto es totalmente nuevo, ¿no? Ya ha tenido, creo que en los años 20 también, y no recuerdo también si creo que en la plena Segunda Guerra Mundial también una intervención. Y Irán está parado, el otro día lo veíamos con Rubén, si uno agarra esa zona del mundo, sí, que es donde están China, India, Rusia, claro, Europa, África, los árabes, Irán está en el medio. Totalmente. Es decir, por ahí pasa todo. Por ahí pasa todo. Es una especie de cruz. Está muy bueno, sí, como cruce de caminos que hace crecer, pero cada vez que haya un quilombo va a ser ahí. Sí, total. Porque es una zona. Nosotros somos exactamente lo opuesto. Claro, estamos lejos de la zona. Del cruce de caminos. Es una terminal. Que tiene pros y contras, tal vez como decís, es más oportunidad de crecimiento, pero tenés muchísimo más riesgo a que haya conflictos. Claro, los conflictos van a ser ahí. Defender tus intereses nacionales. Y otra cosa también importante agregar es que yo creo que Irán de alguna manera reemplazó a Irak como ese foco central, ¿no? Tal vez unas décadas atrás todos los medios era Irak y ahora pasa a ser Irán. ¿Es que uno es menos importante? No, simplemente uno se fue a una guerra, la perdió, quedó muy debilitado y ahora el foco termina siendo Irán. Y el día de mañana puede ser otro país, pero están pegados. Y los dos sunitas también, que no es algo menor también aclarar. Chiitas y sunitas. Perdón, los dos son chiitas, con enfrentamiento con los sunitas. Creo que más o menos en el 1500 ahí adoptan el chiismo, ¿verdad? Y a partir de ahí, bueno, ese cataclismo y esa especie de rivalidad con Arabia Saudita se fue potenciando cada vez más. Porque Arabia Saudita es sunita. Exactamente, sí, sí. Pero por otro lado, Arabia Saudita y los países del Golfo Pérsico son monarquías, son dictaduras monárquicas. Sí. Y por lo tanto muy endebles. Tan sostenidas porque a Estados Unidos les permite tener esos regímenes que son... A ver, Arabia Saudita mató a un periodista norteamericano, francés, en la embajada de Turquía. No. Sí, creo que es con la motosierra. Que lo habían descuartizado, creo que era ese. Adentro de la embajada. Sí, recuerdo ese caso. Tanto que Biden dijo públicamente que era un asesino, sí, y entonces los tipos agarraron el teléfono de China y Biden dijo, no me quería referir a eso, no es para tanto tampoco, jajaja, ¿quién nos mata a alguien dentro de una embajada? Sí, ¿quién nos descuartiza a un periodista? Así que, bueno, está todo este equilibrio. La guerra va a traer un impacto. Israel, ¿no es cierto? Israel no es menor. El papel de Israel, sobre todo... Bueno, acá quería traer que va a juntar la cuestión con Israel. La renuncia de John Kent, Joe, él se dice a sí mismo Joe, o le dicen Joe. Poneme, Daniel, la número 10, renuncia Kent. Ayer o antes de ayer renunció este funcionario de Trump, que lo puso Trump, que era el jefe de antiterrorismo, un tipo de la inteligencia, de los servicios de inteligencia. ¿No lo tenés, Daniel? Un hombre de los servicios de inteligencia.
Mirá lo que dice. No. Número 10, renuncia Kent. Ahí está. Mirá lo que dice, porque no solo renuncia, este es un hombre, estuve viendo yo, es un conservador bien de derecha, del ala de derecha del Partido Conservador, militar, que era militar y de los servicios de inteligencia, era el jefe de antiterrorismo de Estados Unidos, cargo esencial. Renuncia, y no solo renuncia, da una carta pública que publica en X. Ese es el texto traducido al castellano con clarísimo. Las inteligencias artificiales. Mirá lo que dice. Tras mucha reflexión, he decidido renunciar a mi cargo como director del Centro Nacional Antiterrorista con efecto inmediato. No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación. Y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense. Ha sido un honor servir, bla, 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 bla. Que Dios bendiga a Estados Unidos. Impresionante por lo que significan los problemas internos que tiene Trump en el frente interno. No, y yendo al tema más literal o léxico respecto de lo que escribe, me llama mucho la atención que diga lobby estadounidense él siendo estadounidense. Esa es la clave. Si uno lee eso, yo lo que más identifico es eso, porque es como que se está poniendo afuera. Eso es lo que está queriendo comunicar, como yo no estoy de acuerdo con esto. Un poco me hace acordar a también algunas otras guerras, no solamente iniciadas por Estados Unidos, sino, como digo, inserte el hegemón de turno, ¿no? Donde realmente hay un casus belli y después se termina aclarando por algún que otro funcionario que la realidad es que no era tan así, ¿no? Como ciertos países que tenían armas y al final no las tenían, o que era un riesgo y después se comprobó que no era el riesgo, no era tal. Siempre hay algo detrás, y en este caso bueno, está siendo muy contundente de por qué es el motivo. Acá un altísimo funcionario está diciendo que no era un interés de Estados Unidos, sino que era un interés de Israel. Por lo tanto, el rol de Israel, que mueve al hegemón o al último hegemón, lo mueve de su centro y lo hace jugar para servir a sus intereses y no los intereses de Estados Unidos. Muy impresionante. Y renuncia. Renuncia. Totalmente. Eso llama mucha atención. Lo pone muy arriba Israel. O sea, realmente con esto que dice, si lo tomamos lo que está diciendo y es verdad, la realidad es que lo pone Israel como realmente un actor mucho más relevante de lo que pensamos. El nuevo mundo que viene. Nuevo mundo que viene. Y teniendo en cuenta que en Argentina hay un gobierno muy cercano a Israel, con esta situación de que no sabemos bien si fue una declaración de guerra o no. Lo de Israel, lo de Irán, la respuesta de Irán puede ser: ustedes son nuestros enemigos y vamos a actuar en proporción. Puede haber sido una declaración de guerra. Bueno, y para ir terminando, tenemos 2 minutos. Una palabra sobre Cuba, porque yo creo que en medio de todo esto, este shock petrolero, ya Cuba estaba en serios problemas por las sanciones y por el aislamiento, y el shock petrolero termina de liquidarlo a Cuba. Tuvo un apagón, toda la isla sin electricidad, y por lo tanto se está hablando mucho. Bueno, ahí, Daniel, creo que la última se llama la número 12, creo que es. La 12, que se llama Cuba. En donde, mira, Trump dice ayer o antes de ayer, tendrá el honor de tomar Cuba y hacer lo que quiera con la isla. Es decir, que quizás uno de los rebotes de esta guerra en América Latina, más las elecciones que van a venir este año, que son muy importantes, sobre todo la de Brasil, quizás sea un cambio de situación importante en Cuba. Mucha gente está diciendo que Trump está pensando en el camino venezolano de tomar Cuba, pero mantener a los Castro en el poder. Claro. Bueno, esto me recuerda, yo siento que es como una especie de doctrina Monroe, pero reforzada, porque realmente, bueno, no es la primera vez que Estados Unidos intervendría en lo que se llama relaciones internacionales su patio trasero, ¿no? Siempre fue una zona sensible que en realidad ha perdido relevancia porque los conflictos geopolíticos más importantes no pasan por Centroamérica,
pero por un tema de cercanía, Estados Unidos siempre le ha prestado especial atención y aquellos regímenes que, por supuesto, no están de acuerdo o implican para ellos una amenaza, han intervenido pues también son más fáciles, por dos razones. Son países más pequeños, ninguno es potencia, y además, otra cosa importante analizar, ninguno de esos países tienen un aliado estratégico y fuerte que los defienda. Esa es la clave. Manuel, muchísimas gracias. Ya llegamos. Vamos a seguir hablando. Ojalá por supuesto, empiece a venir muy agradecido. Al programa. Siempre es muy interesante con Rubén, siempre te escuchamos mucho. Así que, bueno, seguiremos tratando el tema de la guerra. No terminó hoy, quizás no termine mañana, y si termina mañana, el miércoles que viene también le daremos un vistazo a lo que está pasando en el mundo. Muchas gracias, Manuel. Nosotros nos vemos en otro programa. Muchas gracias.